y estamos ya en el capítulo 4, y vamos en esta noche a leer de los versículos 5 al versículo 11. Hoy tal vez terminamos el capítulo 4 y vamos a tener como tema de nuestra conferencia a continuación los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes será el tema de nuestra conferencia en esta noche. Apocalipsis 4, versículos 5 al 11. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después de que el Señor Jesucristo en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis le envía su último mensaje a las iglesias, a donde 5 de ellas son invitadas a arrepentirse, Juan sube al cielo, y es lógico que de aquí en adelante, desde el capítulo 4 de Apocalipsis que comenzamos a estudiar hace 2 conferencias, comencemos a ser introducidos en una dimensión desconocida para nosotros. El ser humano ha tratado de imaginarse el cielo, preguntarle a Walter Mercado, a la bola de cristal, a la bruja, al espiritismo, contacto con los muertos, esperando que vengan ovnis, que nos suban a un ovni, que nos digan qué hay más allá del cosmos, etcétera, etcétera. Y el ser humano trae por naturaleza la curiosidad, el anhelo de saber, porque la Biblia dice en Apocalipsis 4 que Dios puso la eternidad dentro de nuestro corazón. Entonces todos los seres humanos, llámese salvajes o educados, tenemos dentro de nosotros la curiosidad, el anhelo de investigar y buscar la manera para poder encontrar qué cosa hay. Los que se drogan, los que toman peyote, los que toman viajes con ácido lisérgico, que es el LSD, los que toman éxtasis de alguna forma, unos lo hacen por misticismo, para tener experiencias místicas que afectan el cerebro, que los lleven a una dimensión diferente, otros los hacen meramente como una autodestrucción. Pero es lógico pues que comencemos a ver en la Biblia personajes, criaturas, seres que para nosotros son monstruos, que para nosotros, comparados como punto de referencia del ser humano, cualquier cosa que no sea como el ser humano tiene que ser un monstruo, porque el ser humano es la corona de la creación de Dios. Yo recuerdo cuando comenzaron a inventar el microscopio y comenzaron a sacar fotos de los piojos, de todos los insectos microscópicos, ¿verdad? Que tú no te imaginas lo horrible que son. Así ven unos monstruos amplificados con unas fotos de este tamaño y todas las cosas insignificantes, cómo ya magnificados a través del microscopio, te das cuenta que son, ¿verdad?, criaturas
que tienen antenas, que tienen aparato digestivo, que tienen patas, que tienen sensibilidad, que comen, que digieren, etcétera, etcétera, y los vemos como monstruos. Ahora, ¿cuántos seres existen en el cielo de los cuales no tenemos la menor imaginación? Porque no hay nadie que nos pueda decir cómo son los seres en el cielo más que a través de la revelación de la Biblia. En esta noche que vamos a analizar a los 4 seres vivientes, comenzamos en el versículo 5, recordando que cuando Juan es llevado al cielo, después del mensaje a las iglesias, el trono que Juan ve es un trono de juicio. Vimos que el trono tenía en el versículo 3, semejante a piedra de jaspe, que es la pureza y la santidad de Dios. El jaspe es como un diamante. Y después tenía cornalina, que es lo que se conoce como el rubí actualmente, que es rojo, que es el juicio de Dios. Y el verde, el arco iris, que es la misericordia de Dios. Cuando acabó el diluvio, Dios puso un arco iris en el cielo y le dijo a Noé, Noé, ese arco iris va a ser una señal que les voy a demostrar a través de todas las generaciones hasta el fin del mundo, que nunca vuelvo a destruir la tierra totalmente. Entonces, cuando Juan sube al cielo y ve el color verde predominando en el arco iris, nos está hablando que la pureza y la santidad de Dios le llevan al rojo a hacer justicia, pero en su justicia hay misericordia. Entonces, este cuadro del capítulo 4 y capítulo 5 que vamos a estudiar de Apocalipsis, nos muestran y comienza ya en tu mente a hacerte la idea de que es la preparación, todo lo que Juan está viendo en el capítulo 4 y 5, es la preparación cuando el mundo llegue a un límite donde Dios nos permite asomarnos al cielo y ver qué va a suceder cuando Dios comience a establecer el trono para el juicio y esté a punto de enviar su ira, sus juicios, su condenación a un mundo rebelde y pecador que le ha rechazado. Entonces, esta es la razón por la cual en el momento en que Juan vio el trono, dice el versículo 5, del trono salían. No salía una música que dijera, peace and love, les amo mis nenes, una música de paz, sino que fue un ruiderazo el que oyó Juan, truenos, relámpagos y voces, y salían del trono de Dios. Veamos nosotros rápidamente que cuando en la Biblia encontramos relámpagos, truenos y voces, efectivamente son una manifestación del juicio de Dios. Vayamos al libro del Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículo 16. Y vean ustedes lo que sucedió en el monte Sinaí cuando Dios le revela la ley a Israel. Dice Éxodo 19, 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué cosa? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció el pueblo que estaba en el campamento. Vemos, ¿verdad? Entonces que estos juicios, regresamos a Apocalipsis y volvamos a ver esta expresión en otras partes del Apocalipsis. Vayamos ahora a Apocalipsis 8, versículo 5. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí en este cuadro, cuando lleguemos a este punto en el estudio, vamos a ver que está un ángel enfrente del altar con un incensario, alguien llega y le da más incienso al ángel, o sea, esto nos habla que en ese momento había santos, ya aquí en los juicios de Dios hay santos en la tierra orando, porque dice aquí que el incienso era las oraciones de los santos. Entonces se le da más incienso al ángel, que son las oraciones de los santos, para que los llene. El ángel entonces, aquí en Apocalipsis 8, se acerca al altar, y el altar hay fuego,
y toma fuego del altar y lo pone en el incensario. Y el ángel hace esto, vuelca el incensario sobre la tierra. O sea, ¿por qué van a caer los juicios de Dios sobre el mundo? Por las oraciones de nosotros. La razón en Apocalipsis por la cual Dios va a juzgar al mundo es porque todas las oraciones de nosotros serán contestadas. Y aquí vemos nosotros que en este momento los truenos, los voces y los relámpagos y el terremoto son la consecuencia de las oraciones completadas de los santos en el cielo. Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, otra vez un terremoto y grande granizo. Aquí nos encontramos ya en la séptima trompeta del versículo 15, donde ya vemos que se lleva a cabo el juicio de Dios, acompañado de los mismos elementos, truenos, voces, relámpagos. Y Apocalipsis 16, versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Ahí vemos otra vez en la séptima copa los mismos elementos, relámpagos, voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora regresamos a Apocalipsis 4 y vemos pues que el trono de Dios está ardiendo en ira. El Dios legislador del universo está a punto de juzgar y castigar a la humanidad. Pero ahí enfrente de los truenos y las voces, enfrente del trono de Dios, 7 lámparas están ardiendo. Y la Biblia dice que estas 7 lámparas, versículo 5, Apocalipsis 4, son los 7 espíritus de Dios. Nosotros ya estudiamos estas 7 lámparas o estos 7 espíritus cuando estudiamos Apocalipsis 1:4. ¿Qué significan los 7 espíritus de Dios? Las 7 manifestaciones, los 7 atributos, el 7 es el número de la totalidad o de la perfección, que el Espíritu Santo tiene, Isaías 11, versículo 2, y que estuvieron permanentemente operando en la vida de Jesucristo. Entonces, no significa que son 7 espíritus, sino que son la representación o el simbolismo de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, algo importante. Noten ustedes que les llaman lámparas, y es diferente de los candeleros. Los candeleros en la Biblia son los símbolos de ¿qué cosa? ¿Qué diferencia hay entre un candelero y una lámpara? Para nosotros, de una manera superficial, no tendría ningún significado. Pero la palabra candelero es la palabra griega luknia en el griego, que significa luz portátil. Ojo, luz portátil. ¿Qué es portátil? Que la puedes llevar a todos lados, ¿verdad? Y la lámpara, la palabra griega aquí lámpara, es la palabra lampas en el griego, que significa antorcha alimentada con aceite. Ustedes conocían las antorchas que todavía usan, que son alimentadas por el aceite y sin embargo son diferentes de las del candelero. La iglesia es un candelero. No solamente tenemos aquí el símbolo y cuánto ustedes lo han visto y no saben todavía ni siquiera qué significa. Si ustedes ven un candelero, noten ustedes que en primer lugar deben de ser 7 ramas. Hay un candelero que tiene 9. Ese no es el candelero bíblico. Si tú vas a algún lado y le cuentas los palitos y tiene 9, ese es el candelero que sacaron aproximadamente 50 años antes de Cristo, en el período intertestamentario, que lo agregaron al candelario de la Biblia. Pero el candelario del Éxodo y el candelero de Apocalipsis tienen 7 ramitas. Muy bien. La ramita de en medio simboliza a Cristo. Y ven ustedes 3 ramitas a la izquierda
y 3 a la derecha. El número 6 es el número del ser humano. En el sexto día fuimos creados. Por eso el anticristo va a tener 6, 6, 6, que es el hombre elevado a la deidad, el hombre elevado a la divinidad, el sueño de los Césares, de Hussein, de Hitler, de Alejandro el Magno, de Gengis Khan, de Carlomagno, de Aníbal. El hombre ha soñado endiosarse. Y por eso el anticristo es el 6, 6, 6. El 6 es el número del hombre. Pero si Cristo está en medio de nosotros, o sea, Cristo en medio y a los lados nosotros, podemos nosotros llegar a la perfección. El ser humano necesita a alguien más en su vida. Sumar a alguien más, 6 más 1, para que tú puedas llegar a tu realización como ser humano. Si tú mueres en el 6, sin que esa persona, la séptima persona, haya entrado a tu vida, tú te condenas eternamente. Y nunca fuiste un ser humano que haya descubierto su propósito y significado en esta vida. Porque es Cristo donde el hombre encuentra su totalidad y en Él estamos completos, como dice Colosenses. Entonces, esto es lo que significa el candelero. Ahora, independientemente de este simbolismo numerológico, existe el simbolismo también que el candelero simboliza la iglesia. Cristo en medio del ser humano. Y si no está Cristo en medio de mí, alumbrando mi vida, yo no puedo alumbrar a nadie. La iglesia es un instrumento portátil, porque la iglesia tiene que viajar, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia se convierte en una iglesia misionera cuando comienza a sostener misioneros, a sostener obreros, y una iglesia que no sostenga obreros de tiempo completo, o que no sea una iglesia con visión en las misiones, no es una iglesia bíblica de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual aquí no se habla de que había 7 candeleros, porque los candeleros representan a la iglesia y al ser humano. Las lámparas simbolizan al Espíritu de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, a continuación, dice la Biblia que no solamente Juan vio 24 tronos, ya lo vimos la clase pasada, ya vimos los 24 ancianos, sino que también ve a los 4 seres vivientes que están enfrente de Dios, pero antes de los juicios y de los relámpagos, después de pasar al Espíritu Santo y antes de entrar a los 4 seres vivientes, Juan ve un mar de cristal. Dice el versículo 6, y delante del trono había o sea, no hay palabras para escribir esto, era como un mar de vidrio. Imagínate ahorita en este momento, así miles de kilómetros a tu derecha y a tu izquierda, como si fueran de diamante el piso. Imagínate esto, como si estuvieras caminando en diamante transparente, diáfano, brillante, como puros diamantes, pero una cosa maravillosa, como un mar de cristal. Este mar no representa al mar de la tierra, puesto que en el cielo, recuerden, no va a haber mar, ni tampoco en la próxima tierra que Dios restaure va a haber mar. Veamos esta verdad rápidamente en Isaías 65 y Apocalipsis 21. Ni en la tierra nueva que viene, ni en el cielo hay mar. Dice Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. No va a haber Plutón, Marte, Luna, Sol, cosmos, partículas de polvo cósmicas. No va a haber movimiento elíptico alrededor del planeta del Sol. No va a haber las galaxias como las conocemos ahora. Van a ser nuevos cielos y una tierra perfectamente bien restaurada. Y de lo primero, no habrá memoria. O sea que si tú vas al cielo y estás ahí arriba, no va a estar en el cielo. Ay, no veo a mi mamá. Y mi perro Fido tampoco se subió aquí.
Y mi abuelito, mi novio con el que mi esposo, mis hijos, cuando estemos en el cielo, el cassette se nos va a borrar. Se nos va a permitir por un tiempo en el milenio recordar muchas cosas, pero en la nueva creación vamos a ver nosotros que no va a haber memoria de las cosas anteriores. Porque si hubiera memoria y estuvieras extrañando a tu cuñado, a tu tía, a tu suegra, a tu exesposo, a tu esposa, a tus hijos, no serías feliz. Entonces vamos a estar en una dimensión totalmente diferente. De lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Qué es lo que nos impide muchas veces ser felices en este cuerpo que tenemos actualmente? Ay, hace 5 años se murió mi abuelita. Ay, lo que me hizo mi papá cuando era chiquita. Lo que me hizo mi mamá cuando era chiquito. Los pensamientos, los traumas, las heridas que nos causó la vida o los seres humanos en nuestra infancia o en nuestra juventud, muchos cristianos, sin que sepan que hay que deshacerse de eso. Chuy Olivares habló en la Congreso de la Amargura. Si esa amargura te sigue acompañando en tu vida, nunca, nunca, nunca serás feliz en esta vida. Porque lo que le impide en esta vida a mucha gente ser feliz es su pasado. Y la Biblia quiere que tú entiendas que cuando vienes a Cristo, Él perdona tus pecados, sepulta tus pecados, y si tú pecaste, la sangre de Cristo, Él te limpia, y tú tienes que proyectarte hacia adelante, hacer paz con tu pasado, para vivir tranquilo en el futuro y tener esperanza en una vida mejor. El pasado atormenta a los seres humanos. Y rápidamente en Apocalipsis 21 vemos la misma verdad que escribió Isaías, el profeta hebreo. Dice el apóstol Juan, Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan los vio. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Regrésense en Apocalipsis, y antes de Apocalipsis está Judas, después está Juan y después está Segunda de Pedro. Regresen 2 libros atrás de Apocalipsis a Segunda de Pedro y veamos por qué no va a haber esta tierra ni estos cielos. Dice en Segunda de Pedro capítulo 3 lo que le va a pasar a la tierra y al cielo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos, esta palabra elementos en el griego es átomos. Y los átomos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos pues que va a haber una conflagración increíble, que los cielos como una cortina van a pasar y toda la composición atómica molecular de la materia desaparecerá para dar lugar a la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahora pasamos a Apocalipsis 4 del 6 al 8 y veamos a estos 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, junto con los 24 ancianos, son los seres más cercanos a Dios en el cielo. Desde luego que después de Jesucristo, ¿verdad? Estos seres que son creados por Dios son los más cercanos, los que forman, podríamos decir, son los que forman el círculo íntimo de Dios. Y los encontramos en el libro de Apocalipsis, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, siempre, siempre, siempre en 2 cosas que son un común denominador en sus acciones. Siempre están adorando a Dios. Y en segundo lugar, están asociados en el libro de Apocalipsis con los juicios de Dios. ¿Saben qué les estoy diciendo?
que estos seres que son los más cerca de Dios, están más cerca que el arcángel Miguel, que Gabriel, que los ángeles, son los seres más cercanos a Dios. Estos seres humanos, seres celestiales, están asociados con Dios, con su santidad, su adoración y sus juicios. Y vamos a ver en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, de una forma especial, que cuando Dios comienza a juzgar al mundo, comienzan a alegrarse. Aleluya al Dios Todopoderoso, porque tus juicios han llegado, etcétera, etcétera. Y podríamos comenzar a preguntarnos, ¿puede alguien alegrarse cuando es juzgado otra persona? Cuando nosotros oímos, yo no creo que haya existido una sola persona en el mundo, a menos de que esta persona no sea una persona normal en sus facultades mentales, que no se haya alegrado cuando cayó Saddam Hussein. ¿Quién podría creer o querer que esa persona siguiera existiendo o querer que siga existiendo él? Aunque la Biblia nos dice que cuando caiga el malo no nos alegremos para que no nos venga otra cosa peor. O sea, qué bueno que cayó ese, qué bueno que le dieron en la torre eso. Nos damos cuenta que el juicio de Dios en el cielo es que nosotros mismos, cuando el mal es erradicado, cuando encierran a los narcotraficantes, cuando vemos que cae este cártel de narcotráfico, cuando vemos que cae este dictador, cuando vemos que ese hombre que había violado a niños le pasa una cosa o lo meten a la cárcel, de alguna forma nuestra alma descansa. ¿Por qué? Porque todos anhelamos la justicia en esta vida. Y por eso es tan difícil a muchas personas entender por qué Dios es un varón de guerra. No a la guerra. Peace and love, marchas pacifistas, y toda esta manifestación del corazón humano es pura ignorancia del carácter justo y vengador del Dios Todopoderoso. Porque la gente no entiende, y muchos cristianos tampoco, cómo puede Dios ser amor y ser ira. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso y al mismo tiempo castigar? Ellos quieren divorciar los atributos de Dios y crearse un Dios en tu imaginación donde sea puro amor. Y ni siquiera con tus hijos tú harías lo mismo. Tú cría a tus hijos con puro amor y lo haces un consentido a tu hijo. Lo haces un futuro delincuente. ¿Qué dice la Biblia? El que detiene el castigo, a su hijo odia. Mas el que lo disciplina desde temprano, entonces lo ama verdaderamente. A un hijo se le tiene que dar amor, pero también se le tiene que dar cintarazos. Se le tiene que dar sus nalgadas. Porque si es puro amor, es sentimentalismo. Si son puros cintarazos, es dictadura. La Biblia dice que necesitamos mezclar el amor con la justicia, y esto solamente lo hace la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad que Dios les da a los padres de familia de saber cuándo amar y cuándo castigar. Castiga a tu hijo equivocadamente o ámalo desmedidamente y lo echas a perder. Y para eso necesitamos a Dios, porque ¿quién es suficiente para estas cosas, verdad? Bueno, pues así es Dios. Dios no puede divorciar la justicia de su amor. Si tú crees que el Dios que tú quieres tener es puro amor, te equivocas. Él va a juzgar y a castigar el mundo. Y quiero decirles, ya lo comenzó a hacer. Ahora, vamos a ver en primer lugar que esta frase, criaturas vivientes, escríbela, es la palabra griega zoon, Z-O-O-N. Y simplemente significa criaturas que viven. Hay que diferenciar la palabra zoon de la palabra terión, que se traduce bestias, en Apocalipsis 13, 14, 15, 6 y hasta el capítulo 17. La bestia, por ejemplo, que es un nombre al anticristo. Las bestias del libro de Daniel es la palabra terión. Pero aquí es la palabra zoon, que significa criaturas que viven. Así que vamos a llamarles desde aquí en adelante simplemente Juan vio 4 criaturas.
Ahora, estos seres vivientes, en segundo lugar, deben ser distinguidos de los ancianos. Cuidado. Veamos Apocalipsis 4:9. Siempre que aquellas criaturas o aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos, aquí vemos entonces que los seres vivientes son diferentes de los 24 ancianos y que los seres vivientes están más cerca de Dios que los 24 ancianos. Cuando los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos responden después de que los 4 criaturas están adorando a Dios. La respuesta a los 24 ancianos es caer postrados delante del trono y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, son dos cosas diferentes. En segundo lugar, vayamos a Isaías 6 y veamos que no son serafines. Los serafines, aun cuando tienen 6 alas, igual que los querubines, estos seres, criaturas vivientes, no son serafines. En el versículo 2, cuando a Isaías se le concede la visión de ver la gloria y el trono de Dios, que por encima, estos 4 seres vivientes, ¿dónde están? Junto y alrededor del trono. Y arriba del trono hay otras criaturas que se llaman serafines. Esta palabra serafines apunta en el hebreo la palabra sarap, S-A-R-A-P-H, sarap, que significa ardientes, o los que queman, o los que están encendidos. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a la iglesia de Laodicea, quiero que seas caliente o frío, pero no seas tibio, porque te vomitaré de mi boca? ¿Recuerdan ustedes que en este estudio vimos también que la tibieza es sinónimo de apatía? No seas apático, dice el Señor, no seas un cristiano que se conforme con un estudito y hay la Biblia, nunca tomas apuntes, nunca oras, nunca me buscas, nunca luchas, nunca testificas. Si tú eres de esa categoría, algún día el padre de familia se levantará y cerrará la puerta. Dice Lucas 13. Y entonces comenzarán a decir, Señor, déjanos entrar. ¿Por qué los voy a dejar entrar si no los conozco? Dice el Señor. Y le vas a contestar, pero si tú comiste y bebiste delante de mí y en nuestras plazas enseñaste. O sea, hay personas que fueron a desayunos, a reuniones sociales, oyeron de Cristo y fueron a estudios bíblicos. Y sin embargo, Cristo les dirá, yo nunca sé de dónde son ni quiénes son. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los profetas en el reino de Dios, y ustedes queden excluidos de la presencia de su poder. ¿Por qué? Por la apatía. Entonces, todas las criaturas, es interesante que están cerca de Dios, son criaturas que se escriben simplemente ardiendo. Ardiendo. Y los serafines arriba son seres que están ardiendo, como que queman. No es el fuego ni el carbón que nosotros conocemos aquí abajo, sino que es una pasión de los seres allá. Eso es lo que significa en el hebreo. Es una pasión por adorar a Dios. Y eso es a donde el Espíritu Santo nos quiere llevar en esta iglesia, a que seamos una iglesia apasionada por adorar a Dios. Que cuando estés en la adoración, Santo, Santo, Hijo de Dios, hizo que no hay nadie como Él, Señor, y no hay nadie como tú, lo sientas, te queme y tengas deseos de llegar a tu casa y caer de rodillas y llegar el momento que digas en tu vida, Padre, es que ya no quiero nada más que estar en tu presencia y que sientas esa necesidad de arder por Dios. Y tú no te imaginas a qué grado puedes arder y apasionarte por Dios en la medida en que tú busques a Dios. Pero cristianos apáticos, cristianos que hacen las cosas mecánicamente como robots,
cristianos que no tienen ningún interés ni de las almas, ni aman las almas, ni les preocupa leer la Biblia, ¿verdad? Dios los va a vomitar. Los va a vomitar. Porque nos llamó a ser apasionados por Dios. Esto es lo que significa la palabra serafín. No son iguales a los querubines, ni tampoco estos seres, criaturas vivientes, son ángeles. Los ángeles son otro tipo de criaturas, y escuchen, los ángeles no tienen alas. Así que si por ahí tienes en tu casa pinturas o retratos de ángeles con las alotas grandotas, ¿verdad? Eso es de Santa Claus. Eso es de Julio Verne, eso es mitología, eso son tradiciones. En la Biblia los ángeles no tienen alas, los únicos que tienen alas son los querubines y los serafines. Y escuchen, los serafines cubren el techo o la parte elevada del trono de Dios. Los querubines, como desde que fueron labrados en el arca, lo vemos que están exactamente cubriendo junto al trono de Dios, y los ángeles son enviados a la tierra. Y están luchando contra los ángeles de Satanás, caídos de Satanás, y nos ayudan en nuestros caminos, y son espíritus que nos ministran, a Cristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, bajaron ángeles del cielo, no querubines ni serafines. Los serafines y los querubines nunca se separan de Dios. Los ángeles son otro tercer tipo totalmente diferente de seres espirituales que son enviados a la tierra para ministrar. A Cristo lo fortalecieron. Cuando abrieron la tumba, la piedra la quitaron los ángeles. Cuando escoltaron a Cristo, lo escoltaron los ángeles. Cuando tú mueras y cuando yo muera, los ángeles vendrán por nosotros y nos llevarán escoltándonos en el primer cielo, segundo cielo, hasta la presencia misma de Dios. Entonces no confundamos a estas criaturas vivientes. Estos son otro tipo de criaturas, como lo vamos a ir desarrollando. Vayamos al libro de Ezequiel y veamos quiénes son estos seres vivientes. Si no son serafines, ni tampoco son ángeles, ¿quiénes son? Y se van a llevar un chasco los que crean en platillos voladores. Siempre que he tenido discusiones con personas que creen en los platillos voladores, siempre sacan el chorizo de Ezequiel capítulo 1. No, es que estos son los ovnis y estos son los seres extraterrestres. Vamos a demostrar que fuman de la Golden de Acapulco. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 4, miré, venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos apariencia de semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centelleaban a manera de bronce bruñido, debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda, en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Si nosotros nos quedáramos aquí, pues echaríamos a volar la imaginación
pues son seres que habitan los platillos voladores, son extraterrestres, son de Marte, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, recuerden, dice 2 de Pedro 1, 19 al 20, no es de interpretación privada. Nadie puede venir a la Biblia, pues yo creo que estos son estos. Pues yo pienso, según mi entender, que son marcianos. Pues yo creo que la Biblia, y yo pienso, ¿sabes una cosa? A Dios no le importa lo que tú pienses. Para acabar pronto. Entonces debemos de dejar que la Biblia misma, es una de las principales leyes de la hermenéutica, se interprete a sí misma. Dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué existen las sectas? Son grupos que llegan y sacan un versículo, le dan su interpretación sin tomar en cuenta los otros 65 libros de la Biblia, porque son 66 libros de la Biblia que todos hacen una armonía y todos absolutamente forman la unidad sobrenatural inspirada por Dios. Vayamos al capítulo 10 de Ezequiel y veamos quiénes son. A ver si son tus parientes o el chamuco que se te apareció anoche y que te dijo que era Juan Diego. En Ezequiel capítulo 10, versículo 15 y versículo 20, el mismo profeta escribe, y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Lo que acabamos de leer sucedió en el río Quebar. Versículo 20, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Esto es maravilloso porque vayamos ahora al segundo libro de Samuel y veamos que precisamente cuando Dios diseñó el arca del pacto, de la cual nos habló nuestro hermano Rafael Holland en el Congreso, estuvo precioso ese mensaje, era un arca donde estaba la vara de Aarón, donde estaba el maná y las leyes, y arriba el propiciatorio, donde la sangre era vertida por el sumo sacerdote una vez al año, en el mes de Tishri, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, y arriba del propiciatorio, mirando a la sangre, ¿quiénes estaban labrados? 2 querubines de oro. O sea, cuando Dios desde el cielo le dijo a Moisés, aquí están los planos para que hagas el tabernáculo, hazlos conforme al modelo de ahí arriba. O sea, todo absolutamente lo que existe en este mundo es el reflejo de lo celestial. Entonces, allá arriba, ¿qué significa el arca? La presencia de Dios. Los querubines abajo y los querubines arriba representan que son los que están más cerca del trono de Dios. Dice pues aquí en 2 de Samuel 6, versículo 2, se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines. Por toda la Biblia, el mismo pensamiento, los mismos autores, los mismos profetas nos revelan la misma verdad. Las criaturas, estos seres vivientes que no entendemos, son los que están más cerca de Dios. Regresamos a Apocalipsis y veamos que dice que en primer lugar estos seres vivientes estaban llenos de ojos. Versículo 6, Apocalipsis 4. Llenos de ojos delante y detrás. Esto simboliza su conciencia alerta. Son seres espirituales con un conocimiento y una inteligencia sobrenatural que poseen, y aún cuando no son omniscientes, o sea, no son seres, no hay nadie en el universo que todo lo sepa, más que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aun cuando no son omniscientes, nada que pertenezca a sus deberes escapa del escrutinio de estos querubines. Tenemos que recordar algo. Si estos seres celestiales
son los seres más cerca de la presencia de Dios. ¿Quién era Satanás antes de caer? ¿Qué dice Ezequiel 28:14? Que Satanás era un querubín antes de rebelarse y caer de la presencia de Dios. Se le llama querubín grande y protector en Ezequiel 28:14. Su deber era atender, dirigir la alabanza de Dios, o sea, que él era el jefe de los querubines. Los serafines y los querubines estaban debajo de Satanás, luego siguen los serafines, luego los ángeles, y así hay círculos concéntricos en el cielo de los seres espirituales. Pero Satanás era el máximo de todas las criaturas que Dios hizo, aún superior a los 24 ancianos. Ese era el poder tan grande de Satanás. La belleza, la armonía, la sabiduría. Dice Ezequiel que nadie fue creado como Satanás, como se le llamaba Lucifer, o Luzbel, que significa el que brilla. Satanás era una antorcha resplandeciente en el cielo antes de caer. ¿De qué nos habla esto? ¿Cuál es nuestra advertencia para nosotros en esta noche? Que no importa cuán cerca vivas de Dios, ten cuidado. Si piensas que estás firme, puedes caer. Hay un ser que estuvo más cerca de Dios que cualquier otro ser, y es un ser condenado al lago de fuego. Si tú piensas que porque ya eres amigo de Dios y ya eres predicador y eres pastor y ya vas camino al cielo, ten cuidado. A Sansón le pasó lo mismo y comenzó a ver otras muchachas y el espíritu le abandonó. Ten cuidado porque a Saúl le pasó lo mismo y acabó en la adivinación y en la brujería. Ten cuidado porque Saúl acabó vendiendo su salvación por un miserable, mugroso, sudoroso, polvoroso plato de lentejas. Y ese plato de lentejas puede ser tu novio, que vendas todo lo que Cristo te da por ese mugroso, sudoroso, polvoroso, roto quintopatiero. O por ese negocio, o por esa ambición, o por ese poder, o por ese dinero, por ese coche. Hay tantas cosas que nos pueden alejar de la presencia de Dios. Sin que nos demos cuenta, acabaremos lejos del trono de Dios. Dice la Biblia, regresamos también, que tenían la semejanza, y aquí terminamos, de un león, un becerro, un ser humano y un águila volando. Apocalipsis 4:7. Esta descripción nos retrata a estas criaturas en su relación con el mundo creado. Recuerden que en Ezequiel también, él vio lo mismo. El león, el becerro, un ser humano y el águila. ¿Qué relación existe para que estas criaturas tengan forma de animales? 3 animales en medio de un ser humano. Sabemos que el león representa la fuerza y el dominio de la selva y de las bestias feroces. El becerro o el buey representa en la Biblia la mansedumbre y el servicio de las criaturas domesticadas. El hombre representa la razón y la inteligencia espiritual, porque somos el pináculo de la creación de Dios. Y el águila volando es el ave que representa a la reina de las aves por su velocidad y porque es la única ave que cuando viene una tormenta se enfrenta a la tormenta. Todas las demás aves se esconden cuando viene la lluvia. El águila, dice en Isaías 40, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como el águila. ¿Por qué se nos compara a las águilas? Porque los que esperamos en Dios, cuando vengan los problemas, no vamos a escondernos ni a huir de los problemas, vamos a enfrentar el problema con tanta fuerza que cuando vea Dios nuestra determinación de enfrentarnos al problema, Dios nos saca arriba el problema y los problemas quedarán chiquitos a nuestros pies. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas criaturas vivientes, pues, vemos también que en las 12 tribus de Israel había algo semejante. Acampaban bajo 4 banderas. Las 12 tribus de Israel. Rubén simbolizaba a un hombre.
Dan simbolizaba al águila, Efraín al becerro y al buey, y Judá simbolizaba al león. Estas 4 criaturas, como los ángeles también, están involucrados, como ya dijimos, en todos los juicios que caerán sobre el planeta Tierra. Vamos a detenernos para poder terminar la próxima clase, porque la próxima clase tenemos que ver la adoración de estos seres. Yo le pido a Dios que en la próxima conferencia caigamos de rodillas al ver la orquestación tan maravillosa que se va a llevar a cabo de aquí en adelante en el cielo, donde todos los seres creados por Dios infinitamente, en este momento, más sabios que nosotros, aquí abajo le decimos, eres un injusto, ¿por qué juzgas? Allá todos los seres criados le van a dar gloria, honor, alabanza y adoración a Dios, precisamente porque están de acuerdo en que el mundo debe ser juzgado. Todos aquellos que viven cerca de Dios en estos momentos, en estos tiempos, están esperando estos juicios de Dios que caigan sobre la tierra. Y estos juicios de Dios no quiere Dios que nos sorprendan a nosotros desprevenidos. Porque ustedes, dice 1 Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo, no están en tinieblas para que aquellos días los sorprendan como a ladrón. Somos hijos de la luz. Debemos de caminar toda nuestra vida con esta luz, con esta lámpara, delante de nuestros pies, porque es lumbrera nuestro camino, para que siga mostrándonos, alimentándonos, dándonos fuerza, dándonos energía, dándonos seguridad, dándonos esperanza, porque separados de la palabra de Dios nada podremos hacer. Son tiempos en que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, cristiano que me escuchas. Son tiempos en que ustedes, personas que no tienen a Cristo, ustedes por televisión, deben hacer una determinación de qué tipo de vida quiere seguir viviendo. Ancho es la puerta que conduce a la salvación, a la perdición, y la mayor parte de la gente va por la puerta ancha. Vean ustedes la inmoralidad, la sexualidad, la drogadicción, el alcoholismo, la brujería, los astrólogos, la falta de valores, la falta de convicción del mundo, la confusión en que vive el mundo, y todo ¿por qué? Por la ignorancia de la palabra de Dios. Oh Dios, levanta un ejército de tus soldados en estos tiempos que vivimos para alumbrar a este mundo, que cada día se pierde y se hunde más en sus pasiones. Un mundo condenado próximamente al juicio de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por traer a nuestro corazón y a nuestra mente los secretos escondidos del universo y de la dimensión espiritual invisible que existe a través de tu Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya no tenemos que andar buscando bolas de cristal, ni brujos, ni que nos lean la mano, ni astrología, porque todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en la Biblia. Gracias por el Espíritu que nos revela tus verdades, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz crucificado para dar su vida por nosotros y decirnos cuánto nos amas, cuánto nos amas. Porque de tal manera nos amó Dios, que la razón por la cual murió en la cruz era para que supiéramos cuánto nos ama. De tal manera nos amó Dios que nos dio. La consecuencia del amor de Dios es el sacrificio de su Hijo. Dios dio, nos regaló, nos ofreció a su Hijo Jesucristo. Oh Dios, pero ¿cómo es posible que nos hayas amado a un mundo tan rebelde de tantos pecadores, tan sucios que somos y que éramos antes de conocerte? ¿Por qué nos amaste, Señor? ¿Por qué? La palabra de Dios dice, porque Dios es amor. La naturaleza de Dios es amar. Él es amor.
Por eso nos amó, porque es su naturaleza amar. Pero al mismo tiempo que Él nos amó y nos dio a su Hijo, Él nos da la oportunidad que respondamos a ese amor. Él dio el primer paso y tomó la iniciativa, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora tú responde a este amor, creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, invitándole a tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y permitiéndolo que Dios llene tu alma y te muestre los secretos escondidos y revelados a sus hijos. ¿Qué tengo que hacer en esta noche? Me preguntarás, para poder entrar a caminar y conocer y servir y adorar a Dios. La Biblia dice, en primer lugar, que te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que tu vida es un fracaso. Reconoce que te has equivocado en tu manera de vivir y de ver la vida. Reconoce que si tú sigues en este rumbo, en este camino, y tú mueres hoy en la noche, te pierdes por toda la eternidad en el infierno. Dios nos advierte que la paga del pecado es la muerte. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios con todo tu corazón en esta noche. En segundo lugar, cree. Simplemente cree que Jesús, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, bajó a este mundo a morir en una cruz y pagar con su sangre por tus pecados y mis pecados. Y en tercer lugar, simplemente invítale a tu corazón. Ahí desde tu lugar. Ustedes que nos están viendo a través de la televisión, díganle en su corazón a Cristo, Señor mío y Dios mío. Te invito en este momento a mi vida. Te recibo como mi Señor. Perdona mis pecados porque te he ofendido y lávame con tu sangre preciosa. Sé tú mi Señor y mi Salvador desde esta noche, desde este momento en que te estoy escuchando, y cambia mi vida. Quiero vivir después de mi muerte eternamente contigo en el reino preparado para todos aquellos que le recibieron y le siguieron y vivieron para Él. En el nombre de Jesús. Amén.